Buenas tardes, mi nombre es Yuri Valentina Sierra Peralta, estoy en el pregrado de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, abierta y a distancia. En esta presentación voy a realizar un análisis jurídico, político y social sobre un caso de desalojo forzado ocurrido en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá. El caso plantea que un grupo de familias que habitaban un asentamiento informal desde hace más de 10 años fueron desalojadas por orden de la alcaldía local. Esto con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda social. Sin embargo, este procedimiento se llevó a cabo sin una orden judicial, sin garantizar el derecho a la defensa y sin ofrecer alternativas de reubicación o indemnización adecuada. Entonces, este escenario evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales y colectivos, lo que resulta especialmente grave dentro del marco del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991. De acuerdo con las lecturas analizadas en la fase 2, la Constitución de 1991 significó un cambio estructural en Colombia. ¿Cómo? Pues al consolidar un modelo que reconoce la supremacía de los derechos fundamentales y establece mecanismos para su protección efectiva. En ese sentido, cualquier actuación estatal debe ser orientada a garantizar la dignidad humana y el respeto por los derechos de las personas, especialmente de aquellas que están en situación de vulnerabilidad, como es este caso. Como lo podemos observar, en este caso se identifican varios derechos en colisión. Entonces, por un lado, el Estado actúa bajo el principio del interés general. ¿Por qué? Pues porque busca desarrollar un proyecto de vivienda social. No obstante, esta finalidad entra en tensión con derechos fundamentales como la vivienda digna, el debido proceso, el principio de dignidad humana y el mínimo vital de las familias afectadas. Bueno, como para explicar un poco estos derechos, tenemos que el derecho a la vivienda digna implica no solo el acceso a un lugar físico, sino también en condiciones de estabilidad, seguridad y habitabilidad. Por su parte, el debido proceso exige que cualquier actuación administrativa o judicial respete garantías mínimas, como la existencia de una orden judicial y la posibilidad de defensa. La dignidad humana como principio fundamental del orden constitucional obliga al Estado a tratar a las personas como fines en sí mismo y no como medios. Lo que es el mínimo vital de las familias es básicamente que ellas puedan tener lo básico, lo necesario para su subsistencia. En cuanto a las partes involucradas, los titulares de los derechos son familias desalojadas, quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad socioeconómica. La entidad responsable de la afectación es la alcaldía local de Usme, en ejercicio de funciones administrativas. Sin embargo, también puede atribuirse responsabilidad al Estado en su conjunto, por la falta de políticas públicas adecuadas que garanticen el acceso a la vivienda digna. Desde una perspectiva quizá más amplia, en este caso también lo podemos analizar a la luz de los mecanismos de protección de derechos colectivos. Aquí, poniendo un poco más de normatividad, tenemos la ley 472 de 1998, en donde nos habla de las acciones populares. Las acciones populares permiten la defensa de esos derechos e intereses colectivos frente a esas actuaciones o omisiones de autoridades públicas o particulares. Entonces, en este contexto, el desalojo podría ser objeto de control judicial mediante este tipo de acciones, especialmente si se demuestra la afectación al interés público y derechos colectivos, como lo es toda la población de estos asentamientos de la localidad de Usme. Ahora bien, vamos a analizar el impacto político de este caso. Se evidencia una falla estructural en la formulación e implementación de políticas públicas de vivienda. Aunque el Estado pretende satisfacer una necesidad social mediante la construcción de vivienda, lo hace a costa de vulnerar los derechos de una población ya establecida, lo cual refleja una falta de enfoque diferencial y de planificación integral. Ahora bien, tenemos el ámbito económico. Las consecuencias son bastante profundas. Las familias pierden sus viviendas, sus bienes materiales y sus redes de subsistencia.
Esto no solamente incrementa la pobreza, sino que genera un costo social adicional para el Estado que posteriormente debe intervenir para atender a estas poblaciones en condiciones de emergencia. Desde el punto de vista social, el desalojo implica la ruptura del tejido comunitario construido durante años, fueron 10 años. Las relaciones de solidaridad, apoyo mutuo y organización social, pues claramente se ven afectadas, generando procesos de exclusión y marginación. En cuanto al impacto ambiental, el desplazamiento de estas comunidades puede llevar a la ocupación de nuevas zonas, muchas veces en condiciones de riesgo o sin planificación urbana, lo que agrava problemas estructurales de ordenamiento territorial. Por otro lado, el impacto cultural se manifiesta en la pérdida de identidad y arraigo territorial. Las comunidades no solo habitan un espacio físico, sino que construyen dinámicas culturales, prácticas sociales, formas de vida que pues posteriormente se ven interrumpidas por el desalojo. Entonces, haciendo como el análisis jurídico, es importante señalar que la actuación de la administración podría considerarse desproporcionada e inconstitucional. La ausencia de una orden judicial y la falta de garantías procesales constituyen una vulneración directa al debido proceso, y asimismo la inexistencia de medidas de reubicación vulnera el derecho a la vivienda digna. En este sentido, las familias afectadas podrían acudir a mecanismos como la acción de tutela para la protección inmediata de sus derechos fundamentales o acciones populares para la defensa de derechos colectivos, en línea con el modelo garantista de la Constitución de 1991. Entonces, pues eso sería todo. Pues ya como para finalizar, vemos que este caso demuestra que el desarrollo urbano y el interés general no pueden justificar la vulneración de derechos fundamentales. El Estado social de derecho implica una obligación de armonizar el progreso con la protección efectiva de los derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental que las políticas públicas incorporen un enfoque de derechos que garanticen soluciones dignas, sostenibles y respetuosas de las comunidades afectadas. Bueno, muchas gracias.